Cecilia, vos Perdón, estás sí, yo estoy admitiendo. Sí, bien, estoy admitiendo yo no a los toco que nada. solicitan. Bueno, Y están todas las personas bloqueadas como la vez pasada. Sí. Para evitar. Estoy allá, estoy conectado desde la. Bueno, para hacer una ayuda sencilla por cualquier cosa. Bueno. Sí, pero nada, bueno, no voy a poner el paso para una cosa. Ceci, ¿largamos o todavía no? ahora sí. Todavía está entrando gente, pero ya son casi las 5:10, así que podemos empezar mejor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahí para que ya viene el más parte de la comensalidad. Ya ven. Un par de dos queda. Bueno, ¿empiezo, José? Sí, ya largamos. Dale. Bueno, simplemente saludarlas y saludarlos a todos quienes están allí presentes, agradecerles la predisposición para estar presentes en una experiencia bastante novedosa en el marco de la cátedra. La intención, como decíamos en el primer encuentro, es presentar una línea de trabajo dentro de la antropología, presentar un equipo de trabajo y presentar experiencias de trabajo en aquello que se entiende como antropología de la alimentación. La mayoría de las personas aquí presentes son estudiantes de las 3 carreras que se dictan en la escuela y personas que están en línea también, que están motivadas por conocer qué es lo que se hace en el marco de la antropología de la salud, de la alimentación, y qué es lo que se pueden llevar de estos encuentros. Sobre todo, explícitamente nosotros proponemos que se lleven los contactos, los nombres, bibliografía, experiencia, y bueno, que juntos podamos aprovechar para dialogar, aprender en el marco de la materia y en el marco de lo que sean las diferentes trayectorias de las carreras que se dictan, la licenciatura en arqueología, en patrimonio cultural y en antropología social y cultural. Bueno, agradecerles la presencia, y sabemos que hoy teníamos previsto 3 expositoras: Carolina Leme, Renata Giannini y Valentina Saur Palmieri, que, bueno, por una cuestión de conectividad, no sé si se va a poder dar o no, pero bueno, por lo menos reprogramarla para el otro encuentro. Y bueno, gustoso para ver de qué se trata cada una de las experiencias de trabajo. Sé, por lo que estuve chusmeando, que tienen mucha sistematicidad en lo que se viene produciendo, así que bueno, sobre todo ávidos por conocer y aprender. Bueno, te dejo la palabra a Cecilia para que coordines todo desde ahí.
Cierra el micrófono, Bueno, si muchas no sale ruido. Perfecto. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Pernacetti, también pertenezco a la Cátedra de Cultura y Etnicidad. Y les cuento que ahora vamos a escuchar a Valentina Saúl Palmieri, Carolina Leme. Renata Guanini no ha podido conectarse, está haciendo trabajo de campo en este momento en Jujuy, perdón, en Salta, y bueno, lamenta no poder estar aquí. Les cuento un poco, tanto Valentina como Carolina, Renata y yo estamos dentro de un proyecto de investigación, formamos parte de un equipo de investigación que yo coordino sobre antropología de la alimentación y de las relaciones sociales en entornos rurales, así se llama el proyecto, que está inscripto en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Llevamos ya varios años trabajando juntos con otro grupo, el grupo es más amplio. Y, y bueno, yo les agradezco que a los miembros del equipo que la vez pasada y ahora han participado de esta experiencia que es también novedosa para nosotros y que es una oportunidad que nos honra poder compartir las distintas investigaciones, porque este proyecto es un tipo de proyecto que nuclea investigaciones individuales que están en distinto grado de desarrollo, algunas finalizando, otras en el medio, otras iniciando, algunas son de posgrado, otras son de grado. Y bueno, les decía que nos honra poder compartirlas porque no siempre son frecuentes los lugares a donde uno puede compartir estas experiencias de investigación. Y recalcamos esto porque no se trata de ni de una clase, ni de una exposición teórica sobre los asuntos que competen a la antropología de la alimentación, sino de casos, ¿no? De casos puntuales. Y bueno, antes de darle la palabra a las chicas, volver a recordar algo que hemos hablado en el primer encuentro, sobre todo para la gente que recién se unió ahora, que la antropología de la alimentación, bueno, es un nombre que reúne un universo muy amplio de intereses, que puede ser que incluso algunas investigaciones se puedan leer desde la antropología de la alimentación o desde otras miradas, ¿no? Muy amplio porque el fenómeno alimentario uno lo puede ver en todas sus fases, desde la que corresponde a la producción de alimentos, al procesamiento y preparación, como pueden ser las recetas, a la circulación de alimentos, como puede ser la comercialización, al consumo, los momentos de la comensalidad, el cómo, con quién, dónde, cuándo, a las tradiciones alimentarias, a la alimentación como patrimonio. Todas estas facetas pueden ser miradas desde la antropología de la alimentación. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora son precisamente investigaciones que dan cuenta de algunos de esos momentos que están vinculados a fenómenos que tienen que ver con las prácticas y las experiencias de los seres humanos en su relación con la naturaleza, en su relación con las técnicas de obtención de alimentos, en su relación con otros seres humanos en estos procesos. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo les pido a ustedes, chicas, que ustedes mismas se presenten en contándoles al resto del grupo su origen disciplinar y en el marco de su trayectoria académica, en el marco de la cual están haciendo estas investigaciones. ¿Puede ser? Entonces, ¿querés empezar, Valen? Y ahora te habilito el micrófono. Un segundo. No, creo que ahí
Ahí está. ¿Me escuchan bien? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas y todos. Muy contenta de estar acá con ustedes, de este espacio para compartir, para intercambiar. Yo también me siento un poco rara en esta modalidad híbrida, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo estudié, como para presentarme, como Piocesi, en mi formación de grado es en Ciencias Biológicas. También hice un doctorado en Ciencias Biológicas en la disciplina de la etnobiología, etnobotánica, y también con una pata de arqueobotánica. Y ahora estoy haciendo un postdoctorado y estoy ahora sí un poco más adentrada en la etnografía, comenzando a adentrarme un poco más profundamente en la etnografía con comunidades con las que ya venía trabajando desde mi tesis doctoral, en la que vengo abordando las relaciones entre las comunidades humanas y las plantas silvestres que se emplean para la alimentación. Así que lo que quería compartirles hoy acá era un poco de las reflexiones que vengo transitando a partir del doctorado y también de intercambios con distintos compañeros, compañeras con las que me he ido encontrando en estos años de indagación colectiva. Así que esa era mi propuesta para hoy. Así que no sé si se presenta la Caro ahora o cómo hacemos, Ceci. Puede ser, sí, está bueno. Caro, presentate y después volvemos ya a tu presentación de trabajo, Dale. Valentina. Perfecto. Hola, ¿se escucha? Bien. Bueno, mi nombre es Carolina Leme, en la carrera de grado soy licenciada en antropología. Vengo trabajando temáticas relacionadas al vínculo de las áreas protegidas con las comunidades desde la tesis de grado, y ahora estoy haciendo lo que vengo a presentar ahora es parte del proyecto de doctorado, que es a través de una beca cofinanciada entre Parques Nacionales y CONICET, que aborda la relación del Parque Nacional Calilegua con las comunidades indígenas que viven en las periferias. Bueno, eso. Muchas gracias, Caro. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Gracias, Carito. No tengo, pues ahí no tengo habilitada la opción compartir. Me acabo de presentar. A ver, Me acabo de dar cuenta. ya voy a ver si lo puedo hacer. Es que tuvimos una experiencia bastante desagradable en el otro encuentro, entonces estamos habilitando de a poco. Un segundo. A ver si lo puedo hacer. Ahí está. Alguien lo hizo. Bueno. Gracias. Gracias. A ver. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces,
Ahí justo se sumó alguien más. A ver si pongo así. Bueno, para empezar, ahí estamos. Ustedes díganme cualquier cosa que yo siga hablando y no se pase la diapositiva o algo así, porque estoy a 2 ventanas y puede suceder. Bueno, el título que le habíamos puesto en un primer momento a estas diapositivas que quería compartir era muy general, la alimentación con plantas silvestres en las sierras de Córdoba, y yendo un poco más específicamente a lo que me gustaría que compartiéramos y que charláramos también hoy acá es, en realidad, sobre las formas otras de producir alimentos y estas formas otras en vínculo con el monte nativo. Ahí vamos a ir viendo otras respecto a qué. Bueno, para comentarles un poquito cómo empezó el recorrido o qué es lo que me ha ido motivando a mí para abordar estas temáticas. En principio, mientras yo estudiaba biología, estaban bastante preocupadas por la grave situación de desmonte en la provincia de Córdoba y la consecuente expulsión de población rural de ese monte nativo que antes estaba habitado. El principal factor causante de esto, proceso causante de esto, es la expansión del agronegocio, una forma de producción destinada a la siembra y la venta de commodities, es decir, no de alimentos, sino como también abordaban las compañeras en el encuentro pasado, es de ítems cotizados y bien cotizados en la bolsa. Acá vemos 2 mapas contrastantes, quedó un poco viejo ya el de 2004, pero para que vean, a comienzos del siglo XX en la provincia de Córdoba había más o menos el 70%, un poco más de su territorio cubierto por bosque nativo, y en 2004 se hablaba de un 3%, vean la parte verde el color verde en el mapa de 2004, son los bosques en buen estado de conservación hace bastantes años, ¿no? Hace 20 años. En este momento eso es bastante menor, la cobertura boscosa. Y bueno, también empapada bastante por las discusiones de los movimientos campesinos y las comunidades indígenas y también las asambleas ambientales que estaban bastante problematizadas en relación a esta situación, aprender también con ellos y corrernos quizás desde la disciplina biológica que muchas veces separa a las comunidades humanas de los ambientes naturales. Las comunidades nos estaban enseñando, bueno, el monte no son solo árboles, en el monte también vive gente, y después vamos a ir viendo, bueno, el monte también es alimento. Bastantes movilizaciones, bastante organización de distintos sectores, pujando por que frenara los desmontes en las provincias, que eso siempre está bueno traerlo a colación porque muchas veces aprendemos mucho en vínculo también con los colectivos organizados, las personas que habitamos la academia, si nos dejamos permear por eso, ¿no? Y bueno, estas comunidades campesinas, indígenas, como les decía, nos venían a plantear que la supuesta dicotomía entre la conservación y la producción que el agronegocio imponía, para producir alimentos hay que desmontar, estas comunidades nos venían a decir, en realidad hay modos otros de alimentación en vínculo con el monte nativo, y así modos otros de habitar, podríamos decir, modos otros de hacer un territorio en contraposición a las formas extractivistas, capitalistas de saquear los territorios, ¿no? Bueno,
Entonces, bueno, las personas con las que me he ido relacionando, con las que he ido trabajando, habitan en pequeñas comunidades serranas, sobre todo del norte de la provincia de Córdoba, que practican en general la cría de cabras, la agricultura a pequeña escala. También complementan estas actividades con trabajos extraprediales, o sea, con changas, por ejemplo, en algunas estancias. Y también la producción artesanal. Acá vemos los tejidos de Nora y los dulces y los arropes de Ángela. Y también en algunas localidades, las localidades, digamos, tienen una afluencia turística, entonces también las personas con las que trabajé se dedican a las actividades relacionadas al turismo, para presentar un poquito con quienes trabajé, y también algunas localidades, sobre todo del oeste, de las sierras de Córdoba, con una gran afluencia de nuevos pobladores, en general provenientes de ámbitos urbanos, con las que también estuve trabajando y también reflexionando en estas cosas que les voy a ir contando hoy. Bueno, hablamos de alimentos y prácticas otras. Yo fui aprendiendo que a través del acompañar la vida social, del participar activamente de lo que sucede en los territorios, resistiendo muchas veces al avance del agronegocio, una escucha atenta, como técnicas también de la antropología, digamos, pero en realidad tiene que ver con el tejer vínculos con las personas con las que trabajamos, me fueron contando de una gran diversidad de plantas que yo no conocía, que fui conociendo con ellas, que eran empleadas como alimento desde su infancia, y lo habían aprendido de su madre, sus abuelas. Acá vemos algunos ejemplos, como, no sé si ven el cursor, pero está, por ejemplo, la algarroba abajo a la izquierda, la pata o albarillo abajo a la derecha, tenemos chañar, la granadilla o la pasiflora. Pero también me fueron contando otras cosas, me fueron contando prácticas, distintas comidas que se hacen en los territorios que habitan. Por ejemplo, acá vemos algunas fotos que tienen que ver con la preparación del arrope de mistol, un frutito, no sé si lo conocen, un fruto dulce con un carozo grande en el centro, que es muy rico, y se elabora, bueno, el jarabe, digamos, un dulce con consistencia de jarabe, que es el arrope. Seguro muchos de los que están ahí lo conocen. Otras prácticas, acá la vemos a la coca con el arnero, abajo a la izquierda, para procesar la tuna. También procesamos algarroba. Todas experiencias compartidas con las personas con las que me fui vinculando. Esta es una serie de pasos en torno a la elaboración del volanchado, una golosina también se realiza con los frutos de mistol. Y bueno, y me fui encontrando con estas otras prácticas, y digo otras porque nos invitan a reflexionar sobre lo que entendemos como alimentación, como alimentos, por fuera de lo que estamos acostumbrados muchas veces. Son alimentos invisibilizados, porque alimentos que difícilmente que hasta hace poco tiempo no llegaban, por ejemplo, a los, a ver, ¿cómo decirlo? No eran muy conocidos en espacios urbanos, no se hablaba mucho de eso. Las comunidades sí los seguían manteniendo, reproduciendo, compartiendo, pero por ahí con cierto prurito a contarlo. Algunos me han comentado que se hablaba como de comida de pobre, de algunos de estos frutos. Entonces, como invitación a pensar
en las ciudades, por ejemplo, y también en los espacios en donde se está discutiendo la agroecología y la producción de alimentos alternativos o tendientes a más sano, o no fumigados, que también existen otras prácticas que se alejan del cultivo, se alejan de la siembra, que en este caso tienen que ver con la recolección. En el campo me decían, no hace falta sembrar la algarroba, no hace falta sembrar el chañar, solamente tenemos que cuidar, tenemos que defender el poco monte que nos queda. Entonces, en torno a eso, qué es bueno para comer, y como les decía al principio, como la recolección como una práctica que nos invita a repensar la supuesta dicotomía entre la producción, entre la conservación, claramente no son incompatibles, sino tienen que ver más con modos de habitar contrapuestos. Y la intención de estas filminas y del trabajo que estamos realizando es cómo acompañar estos procesos donde se está defendiendo modos de habitar el territorio que están siendo constantemente vapuleados. Y bueno, estas reflexiones, como les decía, vienen desde y con los saberes de los territorios y que ponen la vida en el centro, a diferencia del agronegocio, de las prácticas extractivistas que priorizan el lucro, la acumulación y el despojo en detrimento de la vida. Estos otros modos de habitar ponen la vida en el centro. Y además, en estas discusiones en torno a el poco monte que nos queda en Córdoba y al qué conservar y cómo conservar, nos están poniendo en la discusión el monte con personas, y que también hay formas hegemónicas de conservación del bosque nativo que muchas veces también están ligadas a formas extractivistas en los territorios. Bueno, contarles también algunos de los trabajos que estuvimos haciendo, en este caso con dos productoras de arrope. Una es Ángela, de Cerro Colorado, del sector norte de Córdoba, y me transmitía constantemente su preocupación frente a esta pérdida de sus saberes, de los saberes que en relación a la comida que aprendió de su madre y con su abuela, en particular donde vive Ángela, su comunidad es una zona que recibe bastante afluencia turística. Entonces también me manifestaba como la preocupación por no poder transmitir a las personas que visitan la localidad todo lo que incluye y todo lo que abarca un frasco de arrope, que por ahí un turista o alguien que viene de la ciudad no conoce, o sea, lo compara con una mermelada, por ejemplo, y no conoce toda la memoria y todas las horas de elaboración de ese arrope, desde ir a juntar el fruto, incluso desde antes, desde ver cuándo está la fruta, que caiga en el monte para ir a buscarla, y todas las horas de cocción para que esa fruta se ablande y luego chaguarla o amasarla con la mano, y todos esos pasos que hace todos los años en el patio de su casa, compartiendo con el resto de la familia, y una práctica totalmente imbricada con otras actividades cotidianas, ¿no? Desde charlar con el vecino, cuidar les hijes. Entonces, la intención de este trabajo que hicimos entre las dos fue poder contar todo eso, todo lo que involucra un frasco de arrope. Y bueno, y después con Coca, que Coca es del paraje Yanataco, de Villa de María de Río Seco, no sé si conocen, hacia el este, hacia la zona de la Mar Chiquita.
la laguna de Encenusa, también estaba preocupada por que sus hijos se han ido todos a la ciudad, que los nietos no le demuestran mucho interés por hacer las comidas de antes, como dice la Coca. Entonces juntas hicimos un libro. A la Coca le gusta decirle que es su libro, sobre las recetas de su madre y las que ha aprendido a través de los años y que me ha compartido también en este tiempo de conocernos. Y este material, después por si les interesa, al final le voy a poner mi mail y también están libres en internet. Bueno, y después un par de cositas más que he ido aprendiendo, que me han ido convidando compañeros. Frente a esto que les acabo de decir, de la pérdida, de la preocupación de la pérdida, de los saberes, y no vamos a negar que la expulsión de población rural y lo que decía al principio en relación al avasallamiento y el corrimiento de las comunidades campesinas, sobre todo en los últimos, desde los principios de los años 2000 en adelante, que se ha acelerado este proceso ligado a la introducción del paquete tecnológico de la soja transgénica, que también estuvieron hablando las compañeras en el encuentro pasado, eso no lo vamos a negar y es una realidad, pero también hay gente que me ha enseñado que los saberes están en los territorios y hay actualmente muchas experiencias de comunidades organizadas, campesinas, indígenas, pero también de asambleas ambientales que están en lucha contra las formas de despojo extractivistas, que están revalorizando, rescatando, recuperando, con sus palabras, los saberes y las prácticas ancestrales, los saberes y las prácticas de las comunidades que han habitado siempre esos territorios, ¿no? Están volviendo a reactivarlas. Y en clave de soberanía y autonomía alimentaria, que también estuvo hablando Maribel el encuentro pasado, que también, bueno, va vinculado íntimamente en la lucha contra los extractivismos. Entonces, bueno, como los saberes están en los territorios, y ya como para cerrar y abrir el espacio preguntas y intercambio, podemos decir que estas experiencias que están revalorizando la colecta de vegetales del monte no son una forma romántica y acrítica de un culto a la vida silvestre, como va a decir Martínez Alier, sino que son verdaderos intentos situados, reales, concretos, bien fuertes en este momento, de reterritorializar prácticas y formas alternativas de habitar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentina. Creo que es el momento de intercambiar y hacer preguntas. Por ahí sí estaría bueno relacionar con cosas que ustedes hayan visto en Catamarca. Bueno, a cualquier otra pregunta que les interese hacer, podemos hacerla ahora. O reflexión. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer un libro con la Coca? ¿Cuánto tiempo me llevó? Sí. Y bastantes años. ¿Cuánto? Varios años. Por lo menos 3 años. Porque ¿desde cuándo empezás a contar? ¿No? Desde que la conocí a la Coca. Sí, por lo menos, ¿no? Sí, o desde que empezás. ¿Cómo? Perdón. Hay un... Empezás a reconocer el lugar, ya desde ahí empezás a escribir.
Ahí, ¿te podrías acercar al micrófono? Perdón, porque hay como un eco y no termino de escuchar la pregunta. ¿Se escucha? No, lo que yo decía era complementario a lo que vos hacías, o sea, empiezo desde el primer día, desde la primera mirada, desde el primer hola, a eso es lo que me refería, porque quizás el libro está totalmente resumido en relación a eso. ¿Y cuáles fueron los detalles que más los detalles más preciosistas de ese libro? Gracias. ¿Cómo te llamas? Así, Horacio. ¿cómo? Perdón. Bueno, compañero, perdón, no escuché, terminé de escuchar tu nombre. Hay como un eco raro que me hace escuchar la mitad de las cosas. Entendí tu pregunta. Horacio, gracias. Creo que también tengo un poco de mala conectividad. Te agradezco mucho el comentario. Y sí, es también lo que he aprendido de la etnografía y trabajando con antropólogas, del vínculo, ¿no? Entonces, por eso, cuando me preguntaste sobre el tiempo del libro, es desde que empezó el vínculo, ¿no? La Coca es la primera persona con la que he trabajado que ella conoció primero mi casa que yo la casa de ella. Entonces, bueno, ha sido un vínculo de bastantes años y nos seguimos encontrando cuando ella viene a Córdoba. Ella está, bueno, como les dije, de Villa de María de Río Seco, hacia la Laguna de Mar Chiquita, campo adentro. Yo vivo en Córdoba capital. Cuando ella viene a visitar a alguno de sus hijos, siempre nos vemos. Y lo que más me llamó la atención, bueno, son dos cosas. Una, que, bueno, yo estaba como con la intención de poder reproducir en el libro cómo eran nuestras charlas, cómo son nuestras charlas, ¿no? Con los tiempos, con las pausas, con los modos de expresarnos de cada una. Y fue todo un desafío poder plasmar, digamos, nuestros diálogos que tienen recetas, pero también no es la receta del libro de recetas, sino que es la memoria de la madre y contarme de la paila, donde se revuelve la ropa, y bueno, el diálogo, digamos, reproducir el diálogo y poder plasmar en eso toda la complejidad del hecho alimentario, ¿no es cierto? Que no es solamente 1 kilo de chañar por 2 litros de agua, hervir tanto, punto, ¿no es cierto? Sino que es la vida es un entramado, ¿no? Poder plasmar eso. Y bueno, hicimos varios borradores entre seleccionar las fotos y bueno, y estaba contenta, la Coca se leía y me decía, no, acá te equivocaste en esto. Entonces me hacía esa corrección, lo volví a cambiar. Bueno, fueron varios borradores de ese tipo. Y al final, cuando lo terminamos, dice, bueno, ella muy contenta también, ¿no? Pero tiene una forma de decir las cosas que siempre me reacomoda y me ubica. Me dice, bueno, sí, está muy lindo, querida, la próxima vez nos va a salir mejor. Porque ella quiere ya el segundo tomo. Esa es una. Y la otra es, cuando hablamos del libro, en los términos del libro, ella me dice, bueno, entonces te voy a dictar, te voy a decir la solapa, a ver, escribí. O sea, la solapa, como tienen los libros, es la historia de vida ¿no? de la escritora, del escritor. Entonces se pone a dictarme, porque hasta ese momento había sido todo un diálogo. Bueno, la ropa se hace así, sin sin algo normativo, digamos, sin un, bueno, toma nota, 2 puntos, ¿no? Y la historia, su biografía, fue dictada completamente por ella. Jorgelina Coca Ulloa
nacida en el paraje Yanataco, así, y esa fue la solapa. Bueno, esas son como anécdotas, digamos, o historias dentro de la gran historia que fue hacer esa, yo le digo cartilla. Ahí también tenemos como una disentimos en cómo lo considero. Ya hice mi libro, ahora aprendí a decir mi libro, pero yo al principio decía una cartilla. Así que bueno, eso, historias de ese intercambio. No sé si respondí a tu pregunta, me fui un poco por las ramas. Relacionado con la materia de lector, ¿qué criterios podríamos, hablando sobre la diversidad? Perdón, no se escucha. No se escuchó. Sí, acá están preguntando. Buenas tardes. Nosotros ahora estábamos viendo la unidad 3 del programa que tiene que ver con etnicidad, y justo estuvimos hablando cómo a través de las memorias o del modo de hacer los alimentos o de relacionarse con el monte, ellos también van constituyéndose no solo como personas o individuos, sino también como grupo. Y aquí transmito o traduzco, no sé si estoy violentando en esa traducción. La pregunta también que a mí se me hace es cómo es a través de ese vínculo el grupo de personas, cómo se constituye como grupo en relación al monte. ¿Cómo es que ven el monte? Si se ven como reflejo, como parte, como una continuidad. ¿Cómo es su idea de grupo en relación a eso que ahora aparece como dador de frutos que se transforman en alimentos? ¿O cómo es ese vínculo? Sí, a ver, disculpe. Ontológicamente el monte, para ellos, ¿qué significancia tiene? Sí, fue un poco también, es lo que estoy como tratando de adentrarme un poco ahora en el postdoc, digamos, en la dimensión ontológica, ¿no? Y tratar de entender, cuando yo hablaba, digamos, de los distintos modos de habitar, estaba muy, quizás, no sé si sutilmente, pero queriendo introducir estas discusiones en el plano ontológico, desde partir de, digamos, un extractivismo y un capitalismo que yo empecé a decir que el agronegocio, digamos, desde una ontología moderna que está constantemente separando, oponiendo naturaleza y cultura. También esa fue la incitación cuando planteaba esta dicotomía conservación-producción, era también, digamos, es una falsa dicotomía porque se da esa discusión sin negociar el mundo, como diría Latour, ¿no? Se da como si fuera una dicotomía en el plano del mundo moderno. En estas otras formas de habitar, y agradezco la pregunta, bueno, las comunidades campesinas e indígenas del norte de Córdoba no separan naturaleza de cultura, digamos. Se sienten parte, digamos, cuando dicen, vamos, hay que parar la topadora porque somos el monte. Incluso las movilizaciones que se han dado en la provincia de Córdoba, en la ciudad capital de Córdoba, en la última más grande, bueno, fue en 2018 contra la autovía, un proyecto de infraestructura también de la mano del saqueo de los bienes comunes, y las movilizaciones que se dieron en 2016, 2017, en oposición a una
una ley de desmonte que se quería aprobar de la mano del sector del agronegocio, la consigna de la movilización fue "Somos el monte que marcha", ¿no? Entonces creo que un poco va respondiendo a la pregunta que me hicieron, de que hay que pensarlo, eso, hay que pensar estas otras modos de habitar como, bueno, como lejos de la dicotomía moderna sociedad-naturaleza. Las personas, hay un micrófono abierto, las personas que están alimentándose del monte están siendo parte de ese monte, y la práctica de la recolección me ha permitido ver cómo se imbrica esa vida, y las personas que recolectan son parte de esas hebras, de esa trama de la vida. Y por ahí la práctica de siembra nos habilita a pensar otras cosas. La recolección es eso, como me han dicho las compañeras y los compañeros, que el alimento ahí los está uniendo indisolublemente con el monte, digamos, directamente con el monte. Hay que defender el monte nativo, del que somos parte de este avasallamiento de los grandes capitales, porque somos ese monte que marcha, ese monte que se defiende, ese monte que es alimento. Bien, muchas gracias. Sí, ahí hay otro pregunta. Ay, si se puede acercar al micrófono, genial. Ahí está, gracias. Hola. Hola, bueno, me llamo Ismael, yo no pude estar en el primer encuentro, pero bueno, vine ahora. Es más que todo un comentario, porque cuando estuviste hablando sobre el arrope, la algarroba, se me vino a la memoria, bueno, mi familia es de San Blas de los Sauces y Aymogasta, que son 2 departamentos de La Rioja. De allí es toda mi familia. Entonces, se me vino a la mente lo que hacía mi abuela con la algarroba, preparaba ñapa. Ese conocimiento lo adquirió de mi bisabuela, y a su vez mi bisabuela lo adquirió de mi tatarabuela. Entonces, cada vez que había visitas, se ofrecía a las visitas la ñapa bien fresca, sería como la Coca-Cola de ahora. El drama es que mi mamá y mis tíos como que no les interesó mucho cuando eran jóvenes. Bueno, mi abuela ya murió, entonces ahora de grande mi madre me dice qué lástima que no aprendí el conocimiento que fue transmitido de generación en generación, y bueno, ahí quedó todo. Eso. Gracias por tu comentario. Gracias por traer también a tus ancestras. Y bueno, ¿habrá alguna vecina, alguna otra pariente cercana que haya aprendido, de la que se pueda retomar ese ovillo de la memoria, ir tirando, ir viendo? No sé, te lo digo así porque en las comunidades con las que estoy trabajando, cuando hablé del recuperar, el revalorizar, están haciendo eso, ¿no? No es que todas y todos conocen todas las recetas o todas las prácticas, pero están en ese proceso de que hay algunos autores que hablan de autobotánica. Ellas mismas están indagando con los viejitos, las viejitas de lugares y parajes cercanos, a ver cómo se hacía eso, y lo están poniendo en práctica, y eso también está siendo dialogado, está siendo intercambiado con nuevas experimentaciones. No sé, a mí me han contado, por ejemplo, que han aprendido a hacer un arrope de chañar, por ejemplo, en una localidad del Valle de Punilla, en Córdoba, y que antes tiraban lo que queda en el filtro. No sé si se ubican después de... Seguro que alguno de los que está
por allí sabe más de la arrope que yo, pero... La borra. Sí, le dicen el chuspicín, le dicen, que es como lo que queda en el filtro. Serían, por un lado, lo que queda en el colador, que son los carozos, por ejemplo, del chañar o del mistol, y después lo que queda en el filtro. Se han experimentado cosas nuevas, novedosas, con eso, el material que queda en el filtro, hacer una harina y con eso galletitas, por ejemplo. O lo que queda en el colador, bueno, hay otras prácticas, digamos, por ahí se intenta no hervir el fruto entero también, entonces estas son variaciones de la receta tradicional para no matar la semilla, por ejemplo, y esas semillas se ponen a germinar y se utilizan en el caso de necesitarse en los espacios incendiados, ¿no? Entonces estas son también otras formas de que la recolección, la recuperación de alimentos ancestrales, tradicionales, locales, se entrelaza directamente con la conservación y una conservación del monte, una recuperación del monte, de, por ejemplo, de áreas incendiadas de forma intencional muchas veces, por el avance de estos grandes proyectos, como les contaba. Están ahí directamente imbricados el alimento, la recuperación de saberes y la recuperación del monte. Así que es muy interesante también eso que se está sucediendo en Córdoba. Sí, a Natalia creo que tenía la mano levantada. Sí, hola Valentina, Exacto. buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta, si te costó, ya que venís de las ciencias biológicas, adaptarte a las técnicas que son propias, digamos, de ciencias más sociales, como son las encuestas, como son las entrevistas. ¿Te costó, te pudiste adaptar, esto de separar, dejar de lado todo lo que aprendiste en la academia y darte cuenta que esos saberes que tienen son saberes en sí, pero que ellos lo aprendieron diferente a como lo aprendemos nosotros en la universidad? Te hago esta pregunta porque vengo también de las ciencias biológicas y es algo que me cuestiono, digamos. Gracias, Natali. Sí, me costó en el sentido de que, a ver, bueno, nuevamente, digamos, yo creo que entre las ciencias naturales y las ciencias humanas hay como una brecha ontológica también, ¿no? De cómo entendemos los mundos y cómo construimos mundos. Creo que lo que más, o sea, no sé si me costó, pero sí me llevó tiempo, y no solamente con diálogos interdisciplinarios, transdisciplinarios, sino por las mismas personas, digamos, en los territorios, están exigiéndole a la academia ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la encuesta o la entrevista semiestructurada, algo que en realidad nunca me gustó hacer, porque siempre lo vi bastante violento. O sea, vengo de las ciencias biológicas, pero quizás bastante corrida hacia la etnobotánica, o que dentro, por lo menos en la carrera de biología en ciencia en la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, se permite plantearse y replantearse y criticar las formas establecidas de producir conocimiento y también el extractivismo académico. Me llevó tiempo también entender parte de ese proceso, como te digo, con las comunidades organizadas y también con otras disciplinas, el entender que se da todo por vínculos humanos, ¿no? Que en realidad yo ya los venía estableciendo a partir de mi participación en algunos colectivos organizados. Entonces no lo entendía en términos más teóricos, pero yo creo que también lo que me guió fue como la sensibilidad y la empatía y las ganas de participar de esos colectivos, digamos, ¿no? Y también un poco de apertura a entender estos otros mundos que se están planteando desde los espacios organizados en defensa de los territorios, las comunidades indígenas, comunidades campesinas. Así que, bueno, y sigue siendo un aprendizaje, digamos. No sé si respondo a tu pregunta, Natalia, pero
inacabado, digamos. Yo creo que tenemos que estar siempre en plena construcción y en diálogo con otros. Hay mucho, se superpone un poco un audio. Así que bueno, eso tenía para compartir. Oye, si hay alguna otra pregunta. No. José, ¿podés silenciar el audio del aula? Porque se genera ruido. Bueno, Natalie, si tenés alguna Martín otra pregunta. levantó la mano en el chat. Y Natalie, si podés bajar la manito. Perdón, quedó levantada, gracias. Sí, perfecta la respuesta. Martín. Creo que bajó la mano también. No sé si estás hablando, Martín, pero no te escuchamos. Bueno, seguimos si les parece. ¿Tenías algo para compartir, Ceci? Ya. No, me gustaría en todo caso avanzar con la presentación de Carolina y en todo caso al final, si quedan otras preguntas, volvemos a hacerlas para que no se nos acabe el tiempo, porque tenemos que terminar un ratito antes, porque hay otra actividad en el aula o en la escuela. ¿Sí? Bueno, Caro, cuando quieras. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, un minutito voy a ver si puedo presentar. Bueno, ahí. No tengo permiso para mostrar pantalla. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ya podés, Carolina? Ahí está. Digo. ¿Qué? Sí, ahí estoy. Un minutito. Caro, ¿podés? Ok. A ver. Dígame si se ve en tamaño... ¿Está? Sí, se ve re bien, Caro. ¿Se ve en tamaño presentación? ¿Sí? Bueno. Bueno, en principio, bueno, agradecer el convite así de este conversatorio, la invitación al conversatorio. Esta es va a ser la primera presentación que hago sobre lo que estoy investigando. Hace un año que arranqué con la investigación de doctorado, así que bueno, un gusto compartirles con ustedes, así que bueno. Se titula Comunidad Indígena y Conservación, una aproximación etnográfica centrada en el Parque Nacional Calilegua. Como ya mencioné, es una investigación que se hace en el marco de una beca cofinanciada entre Parques Nacionales y CONICET. Bueno, el Parque Nacional Calilegua está ubicado en la provincia de Jujuy.
sobre las laderas orientales de la Serranía de Calilegua, tiene una superficie de 76.000 hectáreas y es una de las áreas núcleo a partir del 2002 de la Reserva de la Biosfera, que hacen como un corredor entre la reserva, como se puede ver en el mapa, con la reserva arriba de Baritú y abajo del Rey. Y es una de las reservas más grandes en relación a la ecorregión de Yungas. Con respecto a la declaración del Parque Nacional Calilegua, por parte de la Administración de Parques, se realiza en el año 1979. Bueno, previo a esto hay un convenio provincial con la provincia de Jujuy, en donde la empresa Ledesma, que es la que cede las tierras para hacer el Parque Nacional, hace un convenio en donde a cambio de ceder las tierras, a cambio del uso de la perpetuidad de los nacientes de los ríos, y de alguna forma trasladando la conservación al Estado. Bueno, en relación a la creación del Parque Nacional Calilegua, se produce conflictos iniciales, como no exenta de la realidad de otros parques nacionales de Argentina, que al crearse el Parque Nacional se produce un ordenamiento territorial donde son desalojadas comunidades que hacían uso territorial. Por un lado, está la comunidad Colla, la comunidad Colla de San Francisco, que habita en la zona alta del parque. Ahí en el mapita se puede ver el circulito rojo arriba del Parque Nacional Calilegua, es la localidad de San Francisco. Y esta comunidad, con la creación del parque, se ve desplazada y paulatinamente va perdiendo la práctica que realizaba de ganadería trashumante que realizaba en el territorio del parque, ¿no? La ganadería de transhumancia tiene dos épocas cíclicas en el año, que es una la veranada y otra es la invernada. En la época de la invernada, la gente tenía puestos dentro del parque, donde, que en la época más seca, entonces en la selva, tenían siempre la irrigación del agua, podían pastar sus animales, y en la época de verano se iban a las zonas altas, a los pastizales de altura. En relación con las comunidades bajas, las comunidades que viven en las zonas bajas, en Calilegua, el problema que hubo inicial, los conflictos iniciales no estuvieron tan vinculados con el parque en sí, con la creación del parque, sino con la empresa Ledesma. Ledesma, al ceder los lotes para que se cree el parque, desplaza a las comunidades que vivían en estos lotes, que eran empleados, ¿no? En el ingenio. Ledesma les daba lotes a las comunidades guaraníes para que habitaran, y ahí tenían sus animales, tenían sus prácticas de siembra, y ellos entendían ese territorio como comunitario, ¿no? Los lotes eran un sentido muy fuerte de vida comunitaria para las comunidades guaraníes. Cuando se crea el parque, las familias que habitaban lotes como el de Aguas Negras son trasladadas a las periferias urbanas de Calilegua y Libertador, terminan teniendo vidas periurbanas, ¿no? Bueno, a partir del 2001 surgen nuevos enfoques para las políticas de conservación, hay nuevos lineamientos desde la Administración de Parques Nacionales, donde incorporan una mirada más participativa en torno a la conservación. Y bueno, en el marco de este nuevo paradigma participativo de la conservación, la gestión del parque promueve, bueno, actividades y proyectos que buscan incorporar a las comunidades indígenas en la gestión de los recursos y en la gestión, digamos, del parque en sí. Bueno, para sintetizar un poquito, acá planteo los objetivos que están guiando esta investigación. El objetivo general es contribuir desde una mirada antropológica a la comprensión de las relaciones entre las comunidades indígenas y las áreas protegidas, problematizando la implementación de modelos de conservación institucionales que puedan ocasionar tensiones con los modos indígenas
los modos de habitar el territorio, considerando en este caso el Parque Nacional Calilegua. En los objetivos específicos, analizar etnográficamente las relaciones entre los miembros de las comunidades ubicadas en las inmediaciones del parque y el personal del parque, indagar en la historia del proceso de creación y describir y analizar los cambios que tuvieron lugar desde la mirada de las comunidades indígenas a partir de la creación del Parque Nacional Calilegua. La metodología que vengo desarrollando para abordar esta investigación es el enfoque etnográfico, que consiste en estancias de trabajo de campo prolongadas, la observación participante, las entrevistas a miembros de las comunidades indígenas, como a personal del Parque Nacional Calilegua, caminatas por el territorio acompañando a los guías interculturales, a guardaparques y miembros de las comunidades. También relevamiento de documentación del Parque Nacional, como actas, convenios, el plan de manejo, etc. Bueno, volviendo un poquito al caso, a partir de estas nuevas políticas, en el 2007 es inaugurado el Sendero Guaraní, que es un sendero de interpretación simbólica, que está ubicado dentro del Parque Nacional Calilegua, que recorre 600 metros de selva pedemontana, está en la zona baja del parque. Y es un sendero interpretativo donde la temática está vinculada a la cosmovisión y la simbología guaraní. Esto fue un trabajo que se demoró casi 2 años, en donde se creó un equipo interdisciplinario y también intercultural, que estaba integrado por miembros de las comunidades de guaraní del ramal y técnicos del parque. En el marco de estos 2 años de trabajo se planificaron capacitaciones, se pensó estratégicamente cómo iba a ser el sendero, las paradas, qué se iba a poner en cada cartel, y a la vez pensaron en la capacitación que se hizo para los guías de sitio que eran miembros de las comunidades, ¿no? Y en retrospectiva, los conflictos que surgieron en relación al Sendero Guaraní surgieron en torno a, lo puedo plantear en que hay 2 miradas en relación al devenir del sendero, que uno es la mirada que tienen el personal de parques, que está plasmado en el plan de gestión, y después es la mirada que tienen las comunidades de este devenir del sendero. La mirada que tiene el parque y lo que dice el plan de gestión es que si bien tuvo un impacto positivo en el turismo, la comunidad guaraní no se organizó lo suficiente para sostener que haya siempre los guías idóneos y capacitados interculturales para permanentemente en el parque, ¿no? Que hablan de una planificación no organizada de parte del pueblo guaraní. Y charlando con los guías a ver qué había pasado, cuál era la mirada que tenían sobre lo que había pasado, ellos me contaban de que la problemática que había surgido era que era difícil sostener la práctica del guiado, porque muchas veces ellos iban y no venía ningún turista, y el parque está como adentro, o sea, ellos se tenían que desplazar de ciertas localidades como Libertador, Calilegua, Yuto, Caimancito, tenían que desplazarse hasta el parque, que era un costo muy alto, para días que no había ninguna posibilidad de guiado ni de turismo que llegaba al parque, entonces de alguna forma perdían su tiempo y la plata de haber llegado. Entonces, como que esa práctica del sendero se fue como perdiendo y no se pudo sostener. Ahora, actualmente, hay una mesa de gestión institucional de Guaraní en el que participan todas las comunidades, y pidieron, hace poquito, solicitaron una nueva capacitación y que se capaciten nuevos guías jóvenes, y otra nota para refaccionar y acondicionar y poner en valor nuevamente al Sendero Guaraní. Desde el parque contestaron que no había plata, así que esa es
el panorama actual del sendero. Con respecto a la comunidad Colla, de aborigen Colla de San Francisco, volviendo a los conflictos iniciales de la creación del parque, las memorias que tienen los adultos mayores, sobre todo, con los que pude tener charlas informales, entrevistas, es que estas memorias de la vida en el parque, de los puestos que ellos tenían en el parque, era como la vida sana, la vida donde ellos tenían sus animales, hacían prácticas de siembra, tenían sus árboles frutales, los puestos tenían árboles de guayabas, paltas, bueno, un montón de otros cítricos. Bueno, el conflicto inicial fue que al desalojarlos, perdieron, bueno, todos los puestos estos que tenían para la invernada y fueron perdiendo a poco esta práctica ancestral de la ganadería transhumancia. La primera problemática que tuvieron cuando son desplazados es que el ganado no se acriolló, es decir, que no se adaptó a las nuevas pasturas, entonces mucho ganado se les murió y otra parte del ganado tuvieron que venderlo porque no tenían el espacio suficiente para que pastaran. Otra cosa conflictiva con parques en ese tiempo fue que Gendarmería, porque fue plena época de la dictadura, en vez de guardaparques había gendarmes, les fusilaba la hacienda, como le dicen ellos, que es el ganado. Y después, en los sucesivos años, Parques tuvo un programa que es de control de exóticas, en donde paulatinamente fueron talando esos árboles frutales que tenían en los puestos, y es algo que generó como mucho dolor y mucho resentimiento en los habitantes, porque ellos me decían cómo no los habían dejado incluso para alimento de los pájaros, ¿no? Era como algo que no podían comprender. Y bueno, y en el 2000, a partir del 2000 se generó un petitorio organizado por la comunidad aborigen que solicitaba volver al parque. Volver al parque era volver nuevamente a las tierras donde pastaban sus animales, y desde el parque, bueno, es algo que no trascendió, porque, bueno, hay que cambiar de categoría jurídica al parque para que pueda ingresar el ganado a pastar. Es algo que, bueno, que no, hasta el día de hoy no se tomó en cuenta. Y bueno, los actuales conflictos que hay con la población de San Francisco sigue siendo en relación al ganado, que como la gente que siguió teniendo ganado, son campos colindantes al parque, y la problemática es que siguen metiéndose al parque el ganado, y los guardaparques les hacen actas, multas y ese tipo de cosas. Bueno, como para cerrar, en este primer acercamiento, como yo les mencionaba, que es mi primer año de hacer trabajo de campo, en esta reflexión y problematización desde la mirada antropológica en el desarrollo de estas prácticas y políticas de conservación a lo largo del tiempo, he tenido en cuenta las relaciones, cómo se han ido construyendo con las comunidades locales y cómo han impactado en las prácticas que han tenido con su entorno. Se puede decir que el Parque Nacional Calilegua se muestra como un territorio en disputa, tanto para la comunidad Colla como para la comunidad guaraní de las Tierras Bajas, y esto se visibiliza en la demanda por un lado, de la comunidad Colla de volver al parque, en el sentido de recuperar esta antigua práctica de prosperidad en la vida, que era en relación a la ganadería, y de la comunidad guaraní, esto de retomar el sendero como una forma de recuperar el territorio ancestral del K, que le llaman, que es el monte. Así que bueno, muchas gracias. Por la escucha, no sé.
Gracias, Carolina, muchas gracias. Bueno, abrimos entonces, si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Perdón? Martín dice que se vino acá porque se quedó con 2 preguntas y que no las podía realizar porque no sé qué botón tocó y bueno. Pero ahí acaba de levantar la mano Natalie. Ok, bueno, no sé, ¿quieres, Martín, hacer preguntas que son en relación a la presentación de Carolina o de Valentina? En relación a lo de Palmieri. Ah, ok. Porque en ese momento, porque quería retomar 2 aspectos. Uno que es el que vos propusiste al principio, Cecilia, que es, bueno, ¿qué pasa en Catamarca? Y en esa cuestión más dura, digamos, de las ciencias biológicas, 2 curiosidades. El mapa que vi de Córdoba, que señaló Valentina, vale más que 1000 palabras, ¿no? Realmente es impactante la imagen del retroceso del monte. Quisiera saber si tiene información o algo comparativo entre lo que sucede entre Catamarca y Córdoba, por ejemplo. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, si hay programas de regeneración del monte, qué tiempo tarda un algarrobo para tener cierta edad y poder entregar los frutos que habitualmente nosotros vemos ya en árboles viejos. Nada, eso. Gracias, Martín. Me siento un poco incómoda en interrumpir las preguntas de la Caro. Si quieren, yo las anoto, Martín, y hagamos la pregunta para la Caro y al final te respondo. Sí, no hay problema. Yo apreté un botón y me fui. Estuve en bueno. para acá. Bueno, ¿Está alguna pregunta para Caro? Sí, Natalie. Carolina, ¿cómo estás? Yo mi pregunta es, no sé si lo mencionaste, si las comunidades hicieron su reclamo por separado o en algún momento se unieron las comunidades, hicieron un reclamo en conjunto de estas 2 problemáticas que plantean por separado, digamos. Bueno, gracias, Natalie. O sea, creo que no, desconozco, pero sí sé que las comunidades Coya hizo la demanda de volver al parque, este petitorio, en los años 2000, y después, bueno, no volvió a hacer ninguna demanda al parque, bueno, porque eso quedó en la nada, no hubo ninguna respuesta ni siquiera formal de parte de parques. Y con respecto a la comunidad guaraní no tiene como una demanda territorial con parques. Sí está en disputa el uso del sendero guaraní y cómo ganar ese territorio, ¿no? Pero no hay una demanda, la demanda sería, bueno, sí, que se arregle el sendero, que se respete, se ponga en valor, pero demanda de volver a hacer prácticas ahí, no hay una demanda concreta en relación a eso. Y las comunidades en sí no tienen mucha interacción entre sí, ¿no? Una está en la parte alta y otra está en la parte son comunidades periurbanas de Calilegua, las con las que estoy trabajando, ¿no? No sé si contesté. Tenemos, bueno, Natalie, no sé si estás, te contestó la pregunta, creo que sí. Y tenemos a Fernando. Sí, gracias. Fernando, ¿tenías una pregunta? Sí, a ver, más que una pregunta, es sí, una reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, el espacio es algo dinámico, que va cambiando, se va moderando según las necesidades, los intereses y las miradas de los grupos que lo ocupan, ¿no es cierto? Y yo no sé si ustedes han considerado
diacronizar el mismo espacio, porque, por ejemplo, en la época precolombina, por llamarlo, prehispánica, hubo otro tipo de interacciones, de relaciones interétnicas. Después pasamos, por ejemplo, al proceso de la colonización y después a la república, donde nos generan un área protegida o un sistema de protección. Y las preguntas están, ¿proteger de quién? ¿Para quién? Entonces, no sé si hay una diacronización de los comportamientos y miradas de un mismo espacio que ha transitado diferentes temporalidades. Buenísimo ahí tu comentario. Se me viene así como pensando, hay una tesis de Elena Belli, creo que es, que ella aborda las relaciones que había antes entre las comunidades de las zonas altas y las comunidades de las zonas bajas. Eso era un camino así como de intercambio y súper aceitado entre las comunidades, que de alguna forma ella lo que analiza es que con la empresa Ledesma, con la instalación de la empresa Ledesma y luego con la creación del parque, ese vínculo y ese intercambio que había entre las distintas comunidades de la zona del altiplano hasta las zonas bajas, se fue perdiendo con el tiempo, pero sí, lo que vos estás diciendo es así. Gracias. Se demora un poco mi micrófono en habilitarme. Claro, van cambiando. Hola, ¿me escuchan? Esta idea que vos decís, perdón, ¿sí? Hola. Nada más Hola, una acotación. ¿cómo te va? La pregunta es la siguiente. Siguiendo la línea del territorio en disputa y los dichos del volver al parque, ¿qué actuación tiene en esa situación el equipo intercultural e interdisciplinar? ¿Cómo es tu nombre? Horacio. Horacio, súper interesante tu pregunta. Bueno, contarte que el equipo interdisciplinario intercultural no existe más. Fue creado para gestionar y planificar el sendero guaraní, pero nunca tuvo vinculación con la comunidad Colla de San Francisco. Fue un equipo que se creó para trabajar con las comunidades guaraníes y actualmente el Parque Nacional Calilegua tiene un área de gestión territorial que es la encargada de trabajar con las comunidades indígenas, pero con San Francisco es difícil, no hay una comunicación fluida. De hecho tienen proyectos con casi todas las comunidades que habitan en la zona de influencia o en las zonas de amortiguamiento, pero particularmente con la comunidad de San Francisco no hay ningún proyecto para trabajar, ¿no? Es como que ha quedado una relación muy tensa y muy de mucha resentimiento, ¿no? De parte de la comunidad con parques. Así que no hay un trabajo intercultural en este momento con la comunidad de San Francisco. No sé si respondo. Romina, que levantaste la mano. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, sí, mira, respecto al sendero guaraní, que, bueno, estos intentos de que sea sostenible, sustentable en el desarrollo turístico y en retomar esa iniciativa y la falta de financiamiento que los haya frustrado y todo eso,
pensaba que este año el área de parques nacionales tiene un programa que se llama Paisajes, que tiene un financiamiento que baja de un organismo internacional para desarrollo comunitario en proyectos, creo que para comunidades que están en zonas aledañas a parques nacionales, digamos, es como que es un requisito. ¿No se analizó esa posibilidad? Gracias, Romina. Vos sabés que el proyecto Paisajes se está trabajando, bueno, el área de gestión territorial viene desarrollando bastantes proyectos, por eso te mencionaba, los proyectos que se están trabajando actualmente con las comunidades indígenas vienen a partir del proyecto Paisajes. Pero en esto de poner en revalorización y poner en puesta en valor el sendero guaraní, el financiamiento que tiene el proyecto Paisajes no está destinado para refacción de senderos vigentes. Entonces, no pueden destinar plata para eso. Sí, se está pensando en el marco del proyecto Paisajes, las capacitaciones para los guías interculturales. En ese sentido, sí, no en el sentido de recuperar y arreglar el sendero, ¿no? Pero sí, es el proyecto que están ahora trabajando desde parques hacia las comunidades. ¿Alguna otra intervención, comentario? Me van a preguntar, Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Dolores. ¿Se escucha? Ah, bien. Quería preguntar con respecto a esto que comentabas, creo que estabas hablando igual de Calilegua, sobre los guías jóvenes. En San Francisco sé que también hay guías que son, bueno, personas que nacieron allí, recorrieron siempre el lugar digamos, que han hecho su vida, son mismos nativos del lugar, entonces sé que conocen bien y son guías, ¿no? Quería preguntar por cómo se organizan, si pudiste acceder a esa información, porque me pareció muy interesante, la verdad que yo estuve ahí el 2023 en verano, bueno, me liga un poco al tema de la familia, pero quería preguntarte con respecto a esto, ¿cómo viste el manejo de que tienen como cierta autonomía, ¿no? Al parecer, y también de que se habla en reuniones que suelen tener para... bueno, había unos datos que me llamaron la atención, por ejemplo, del tema de cuánto cobraban en el caso del turismo, los paseos, ¿no? Que había un precio regulado entre ellos mismos para no, digamos, como que había cierto acuerdo. Pero bueno, quería saber un poco de esto, si pudiste acercarte a las reuniones comunitarias. Bueno, gracias, Dolores. Bueno, ahí este año yo me centré más que nada en las comunidades bajas, en Calilegua. Estuve como visitando la comunidad de San Francisco, más que nada haciendo entrevistas a adultos mayores que habían que habían nacido en los puestos o que tenían puestos en el parque. Algo que me queda pendiente es sí ahora acercarme a las cooperativas que hay de guías de turismo, pero lo que puedo visibilizar en estas visitas que tuve a San Francisco es que el turismo que llega a San Francisco no es subsidiario del parque, en el sentido de que, bueno, hay un auge muy importante de turismo en la zona y en esto de conocer el lado verde de Jujuy, que es algo que no sé, que estaba como invisibilizado. Y yo creo que tienen una autonomía muy grande, eso que vos mencionás, en relación al parque, no como las comunidades guaraníes que están ahora como
muy apegadas, digamos, a los proyectos que tiene Parques en relación al turismo o a las capacitaciones. En cambio, la comunidad de San Francisco no, se han logrado como autogestionar, sé que tienen unas cooperativas de guías y que, bueno, eso, no dependen del parque como para funcionar a nivel turístico y la gente llega a San Francisco para visitar San Francisco. Eso me pareció así como súper claro, me queda eso, me queda pendiente acercarme a las personas que están más relacionadas al turismo actualmente. Sí, otro dato interesante que te paso, tal vez te interese, o te sirva. Por ejemplo, los partidos de fútbol que se hacen entre Santa Ana, que están más arriba aún, San Francisco y Calilegua, entre los diferentes, no sé si podemos llamarlos pisos ecológicos. Pisos ecológicos. Sí. Pero digamos, esa interacción que hay, a mí me pareció riquísima. Bueno, yo justo que estaba y que hubo una, no sé si llamarlo campeonato, pero sí jugaron y ganaron los de San Francisco, una gran fiesta. Bueno, terminé de fiesta, también en la fiesta. Pero me pareció que sí existía esa interacción en ese momento. La verdad no sabría, sé seguramente que recorriste mucho más y sabés cómo es esa interacción entre, cómo decir, ¿no? Porque son diferentes niveles de altitud, ¿no? De quienes habitan allí. Bueno, eso también me interesaría saber, pero un dato que te pasaba era esto, que me parecía linda esa interacción cuando sucede un campeonato, partido de fútbol, es como un encuentro también importante. Dale, bueno, gracias por el dato. Sí, que sé que son muy famosos los campeonatos ahí en Valle Grande. Todavía, bueno, no he estado presente en momentos en donde hay campeonatos, así que no podría decirte nada sobre eso, así que, pero sí sé que son como eventos muy importantes para el departamento de Valle Grande. Así que gracias ahí por... Gracias. Gracias. Acá hay otra pregunta. Hola, bueno, me llamo Ismael de nuevo. Lo mío es como pregunta, pero más que todo también como un comentario o tal vez un aporte que puede servir. Veo que tiene relación. En el año 2019 me tocó hacer un trabajo a mí en Jujuy sobre Cachiyupi, que son comunidades salineras de Salina Grande, valga la redundancia. Y bueno, esto fue muy rápido porque era en un mes lo que tuve que hacer, pero lo que logré sacar por medio de las investigaciones es que estas comunidades se organizaron por medio de talleres, asambleas, para ver qué manera responder a las políticas de despojos con respecto a las mineras, el extractivismo y todo eso. Entonces llevaron a cabo un documento que bueno, se llama Cachiyupi, que sería Huellas de Sal, donde refleja la cosmovisión de estas comunidades y también la mentalidad jurídica de ellas. Por supuesto, tuvieron ayuda de abogados que se dedican a ayudar a las comunidades indígenas, y básicamente el documento lo que refleja es bueno, su mirada jurídica basado en el marco legal jurídico bueno, vigente de la Argentina, que sería el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, y también en la Convención 169 de la OIT, que sería la Organización Internacional del Trabajo, creo. Bueno, y también leyes nacionales y los derechos humanos con respecto a todo lo que tiene que ver con la comunidad indígena que sacó la ONU. Esto creo que es, no sé si está bien el término, es una jurisprudencia, o sea que ya hay antecedente,
Y como vos estabas hablando de conflictos, con todo esto que tiene que ver también con las políticas de despojo, no sé si ellos tienen tienen pensado llevar a cabo así como lo que pasó con Calchiyupi, que es un documento legal, tiene respaldo legal. Eso. Gracias. Dale, gracias. Con las comunidades que yo estoy trabajando ahora, con las comunidades guaraníes, tienen unas tierras comunitarias, que son las tierras comunitarias de Vinalito, que ahora están pensando en transformar una parte de son 5.000 hectáreas, creo, están pensando en destinar 3.000 hectáreas para conservación, incluirse dentro de la red TICA. A la vez tienen cada una de las comunidades, esto es una tierra comunitaria que pertenece a 11 comunidades guaraníes del ramal, y a la vez las comunidades, por ejemplo, las comunidades con las que estoy trabajando en Calilegua, que también tienen estas tierras que forman parte de las 11 comunidades, tienen un predio comunitario. Bueno, la vida es periurbana, ¿no? Cada uno tiene su casa, pero tienen un predio comunitario de 1 hectárea, ¿no? En la localidad de Calilegua. Y la comunidad Colla de San Francisco, ellos tienen unas tierras comunitarias también que lograron en el año, no me acuerdo si 99, que forman parte del complejo turístico que también ellos están como ofreciendo, que es parte de las termas del río Jordán, bueno, ellos se organizan como para que esas tierras sean, bueno, en algún sentido, productivas turísticamente, ¿no? El conflicto con parques y con el desplazamiento surge porque ellos usaban ese territorio que arrendaban en un comienzo a Ledesma y después para hacer las invernadas, ¿no? Ese es el conflicto de desplazamiento, pero ellos sí logran una titularidad de una de las tierras que tienen ahí en la localidad. No sé si contesto o tiene que ver con lo que me estabas comentando. Bueno, quedan 15 minutos. Yo diría que vamos a la pregunta de Martín, que estaba pendiente, y para ir cerrando, ¿no? Porque nos pidieron que seamos muy puntuales. Dale, gracias. Bueno, no, muy breve. Respecto a los mapas que mostré, el primer mapa, el de principios del siglo XX, el de 1904, está hecho, es una reconstrucción en base a los textos de un botánico que era Kurtz, que recorrió Córdoba en principios de 1900, y en base a digamos, esos relatos de los paisajes y de la vegetación que fue describiendo a lo largo de su recorrido, tanto en la zona de llanura del este como el sector serrano, se hizo esa reconstrucción, y el mapa de 2004 que tenemos para comparar, que tengo entendido que ahora se está haciendo uno nuevo para Córdoba, es en base a imágenes satelitales, ¿no? Relevamiento en base a imágenes satelitales después constatadas a campo. No estoy al tanto de en qué situación se encuentra la ley de bosques en Catamarca, porque estos mapas que mostré en Córdoba se realizaron en el marco de la aprobación de la ley de presupuestos mínimos a nivel nacional de ordenamiento territorial de los bosques nativos, la ley 26.331, y en base a esa ley que estipula, digamos, los mínimos, por eso se llama presupuesto mínimo, porque son las bases para la conservación, a partir digamos, de esos presupuestos mínimos que, digamos, las provincias tienen que sancionar o tenían que sancionar
sus leyes para adecuarse a esos presupuestos mínimos, pudiendo conservar más que eso y no menos. Por eso se llama presupuesto mínimo. No sé Catamarca, reitero, en qué tiene que haber, tiene que haber sancionado una ley provincial de bosques, pero la verdad no estoy al tanto, no estoy actualizada en torno a si tiene esa ley vigente o en qué situación está. Esa ley va acoplada, o sea, la sanción de esas leyes provinciales van acopladas con la formulación de mapas de ordenamiento territorial que se construyen supuestamente, o la ley nacional estipula que sea un proceso participativo, como participativo con todo lo que implica esa palabra y el peso de lo que debería ser una real participación ciudadana. Así que te reitero, no sé en Catamarca en qué situación está, te puedo contar que en Córdoba no se realiza y no se actualiza el mapa de ordenamiento territorial, nunca fue participativo, ha habido mucha movilización popular al respecto, pero bueno, los desmontes han seguido y no ha habido ningún tipo de normativa que haya lamentablemente frenado el avance del agronegocio, pero también en Córdoba existe la minería no metalífera, la explotación de las canteras y también una desregulación de la expansión inmobiliaria, mucho desarrollismo inmobiliario, negociado inmobiliario. Por eso, para cerrar, decirte que, bueno, no conozco en qué situación se encuentra Catamarca, pero está bueno para indagarlo. No sé si alguno de los presentes en la sala está al tanto de cómo está la ley de bosque de Catamarca, estaría bueno que lo comente. Y después, respecto a la segunda pregunta, y los tiempos de regeneración, en realidad es muy variable. Vos me preguntaste el tiempo que tarda en regenerarse el monte o un algarrobo en crecer, son muchísimos años. Y también volviendo a lo que dije al comienzo, que el monte, digamos, cuando se pierde monte y se incendia monte, no se está perdiendo solamente, no se están perdiendo árboles, ¿no? Sino todo un entramado biocultural que va más allá de un individuo de porte arbóreo, ¿no? Sino también depende de la intensidad de los vientos. Por ejemplo, si es un fuego, la intensidad de los vientos en el momento de ese incendio. Hay como distintos factores que influyen ahí. También, si vamos a las especies vegetales, las distintas especies también tienen distinta capacidad de rebrote por fuego, y vuelvo al mismo, depende de la incidencia de esos fuegos, de la frecuencia, si ya se quemó el año pasado y el anterior, y etcétera, digamos, como muy complejo como para decirte plazos. Sí sé que en Córdoba queda muy poco bosque nativo en buen estado de conservación. El poco bosque nativo que queda sigue estando, porque hay comunidades campesinos indígenas que viven en ese monte y lo están defendiendo. Pero bueno, es eso, complejo en términos de la recuperación. Ay, no se escucha, está silenciado. ¿Y cómo se ve ahí? Gracias por tu respuesta, Palmieri. No, yo entiendo. La pregunta era por la relevancia en la capacidad de alimentación y las posibilidades que brinda, en este caso, una planta en particular dentro de lo que conforma el cosmos monte. Lo que vos me estás diciendo, claro, te lo pregunté por eso nada más. La relevancia social, política, económica y sobre todo la generación de brebajes de las diferentes plantas y en particular del algarrobo son muy importantes. Desde el siglo XVI con los jesuitas hay relevamiento de información histórica muy relevante, incluso etnográfica, y para la zona de Chaco y Formosa y todos los huichí también. No quería que lo pienses que estoy pensando en el arbolito. El monte se conforma de muchas cosas porque evidentemente incluso un árbol como el algarrobo articula relaciones sociales.
Claro. Esa aclaración te la quería hacer para que no te quedes con la idea de que me estaba preocupando un solo arbolito. Enfaticé el árbol, porque además es el árbol, el tacu, por el tema de que vos enfatizaste mucho el tema de la soberanía, bueno, yo no sé si se llama soberanía, alimenticia. Y el algarrobo es una fuente muy importante para animales, para fiestas, para brebajes y para alimentación de la gente. Muchísimas gracias por tu atención, gracias. No, gracias a vos por la pregunta, por el comentario. Muy interesante lo que contás, capaz yo entendí mal la pregunta, pero gracias por los aportes y muy agradecida por el intercambio que se dio esta tarde. Gracias, José, gracias a todos quienes están ahí, gracias a Ceci también por organizar. Y bueno, a su disposición también para lo que necesiten intercambios de ahora en más. Ahí dejamos los mails con la Caro, así que cualquier cosa nos escribimos. Una pregunta, consulta. Bueno. Chao, muchas gracias, nos vemos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bueno. Gracias, chicas. Siempre son riquísimos estos intercambios. Sí. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos por estar. A todas y todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Chao, nos vemos.